Bueno, pues hoy, como lo hacemos los miércoles, se va a informar sobre quién es quién en las mentiras. Elizabeth García Vilchis va a informar. Antes, dar a conocer a todo el pueblo de México que ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Tuvieron algunos, vamos a decir, incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. Fue una marcha, en el caso de la ciudad, numerosa, ordenada, pacífica, y esto se reprodujo a nivel nacional. Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, a las mujeres de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia. No hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo, repito, desgracias que lamentar. Estaban, eso sí, nuestros adversarios esperando que se incendiara el palacio o la catedral, pero pues se tomaron las medidas necesarias, porque ya los conocemos, sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Y estaban esperando. No les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla. Un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres, se fue sobre la valla a quererla tirar con martillos, soplex, y no pudieron porque es una valla alta y fuerte, pero eso evitó choque y desgracias. Entonces, eso queríamos informar y decirle pues al pueblo de México que todo terminó en santa paz. Y de nuevo felicitar a las mujeres que participan por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo, pero sobre todo por la paz, no por la violencia. Y yo estoy seguro que si se sigue actuando de esa manera, cada vez va a haber más mujeres manifestándose con la seguridad de que no hay violencia y no hay espacio para la provocación. Y se va a desbordar hacia adelante. Qué bueno que esto suceda sin violencia. Pues ahora sí, vamos. Buenos días a todas y a todos. Hoy traemos dos notas que me parecieron muy importantes. Falso que el asalto a trenes haya disminuido, como publicó el periódico Reforma. Una vez más, el diario Reforma publicó una nota con información falsa. El viernes 4 de marzo, el periódico publicó 8 columnas. Crece 120 asalto a trenes. En una nota se asegura que en el tercer trimestre de 2020 hubo 673 asaltos a trenes y que en el mismo periodo del año 2021 ocurrieron 1,486. Esta información es falsa. No es verdad que haya incrementado el delito de robo a trenes. Al revés de como dice Reforma, el robo a tren ha disminuido. Según la Fiscalía General de la República, en 2020 recibió 1,163 denuncias de robo a tren. En 2021, 1,097 denuncias. Una disminución del 6%. El reporte trimestral de seguridad en el sistema ferroviario mexicano citado por Reforma registra eventos de diversa índole, desde robo de la carga del tren hasta vandalización de las vías y las señales. Reforma utiliza la palabra asalto a trenes y le suma todos los incidentes, es decir, falsea el informe. Si solo se compara los reportes de robo a producto o carga en el tercer trimestre de 2020 y el 2021, este disminuyó en 11,49%, pasando de 470 a 416 reportes. Pero esta no es la primera vez que Reforma utiliza este informe para desinformar. A inicios de 2020 publicó la misma noticia del crecimiento de robo en el sistema ferroviario en 2019, la cual también manipuló. La industria ferroviaria reconoció, como vemos en pantalla en un comunicado, en un desplegado a la prensa, el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y de las fiscalías y autoridades estatales de seguridad, cuya labor permite salvaguardar la carga de los usuarios, evitar accidentes y asegurar el libre tránsito del ferrocarril, que actualmente mueve casi 30% de la carga del país. Siguiente, por favor. Tenemos otra nota de Reforma. Dice Reforma que la Comisión Federal de Electricidad tiene el mayor déficit en 31
31 años. Falso. El 23 de febrero, Reforma publicó una nota titulada ¿Tiene CFE mayor déficit en 31 años?, en la que utiliza como fuente a la organización México Evalúa, la cual es financiada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que comparten consejeros con México contra la corrupción. Todas ellas están en contra de la reforma eléctrica. Ese es el contexto. En primer lugar, la nota dice que la Comisión Federal de Electricidad registró en el 2021 un déficit financiero de 60.500 millones de pesos, el mayor en 31 años, debido a que recibió menos recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para subsidiar tarifas eléctricas. Esto lo dice México Evalúa, pero es falso. La Comisión Federal de Electricidad tuvo un déficit debido al incremento de precios en la energía eléctrica provocado por una onda invernal ártica que repercutió en el sureste de Estados Unidos y en el noreste de México. A pesar de que tuvo un gasto mayor, la CFE no subió las tarifas debido al compromiso del gobierno de México con la economía de las familias. En segundo lugar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le negó recursos por tener otros compromisos, como dice México Evalúa. Al contrario, adelantó a la comisión parte de su presupuesto de 3 meses por 21,000 millones de pesos para hacer frente a la contingencia mencionada, no por falta de solvencia. Por último, según México Evalúa, si se desplaza la inversión privada para darle prioridad a la generación de electricidad de la empresa paraestatal, como plantea la contrarreforma eléctrica, los costos aumentarán. Además, se desconoce si los consumidores lo pagarán vía tarifas eléctricas o los contribuyentes a través de subsidios. Ambos argumentos que utiliza la organización México Evalúa y que publica Reforma son falsos. No aumentarán los costos. Al contrario, la comisión se ahorrará más de 400,000 millones de pesos por año, dinero que hoy se llevan las empresas privadas por contratos sucios. La política de la CFE no es la misma que de las empresas privadas. A pesar de la contingencia del invierno, la comisión no aumentó el precio de la luz a las familias mexicanas. En cambio, si los combustibles aumentan, los privados trasladarían directa e indirectamente los costos a los usuarios. Por eso es importante que el Estado garantice un servicio de calidad y tarifas bajas. Ese es el propósito de la reforma eléctrica que se discute en el Congreso. Pero para más ejemplos, queremos decir, si no se aprueba la reforma eléctrica, nos va a pasar lo que en este momento le pasa a España. Aquí vemos la gráfica, es clarísima. El precio de la luz se ha disparado en España, mientras en México se ha mantenido constante. ¿Es cuánto, presidente? Bueno, tenemos una lista que quedó de ayer. Susana Carreño, de Vallarta. Muchas gracias. Buen día, presidente. Y dando seguimiento a la agenda ambiental, la Semarnat está trabajando en el seguimiento de las zonas de riesgo en Conchachinas y en Amapas. El compromiso de la agenda ambiental está en Puerto Vallarta. Hemos sostenido reuniones, talleres con los núcleos ejidales del municipio. La secretaria del Medio Ambiente ha enviado a todo su equipo. Se está realizando en este momento el seguimiento a las instrucciones de esa conferencia. María Luisa Albores, María de los Ángeles Cahuich, está en la zona federal marítimo. La estuve dando seguimiento a los trabajos, llegaron con drones a realizar esto. Lamentamos mucho que las delegaciones de Semarnat Jalisco, Profepa y Conagua Jalisco hayan sido misas, cómplices durante varios años, por lo menos 15. O sea, ordenar toda esa zona está difícil, pero lo están haciendo. Por eso es necesario que el presidente municipal firme el convenio para el ordenamiento ecológico participativo. Por otro lado, comentarle que también están excavando en forma indiscriminada las cribadoras. Han cavado de tal manera el material pétreo que ya afectó a Puerto Vallarta con el abastecimiento de agua. Son las cribadoras con o sin concesión que han impactado la zona. De hecho, la autoridad municipal y el director de CEAPAL, Salvador Llamas, pidió la intervención de la Marina. Estuvo la Marina para detener, si son 5 o 6 cribadoras que tienen concesión, hay como 17. Entonces,
Entonces esto es grave y necesitan poner un alto. El aforo del agua de 700 litros por segundo bajó a 130, aparte de las edificaciones que ya les he comentado aquí, de 95 licencias que habíamos detectado ya son 144. Es decir, la mafia, la corrupción, cada presidente que ha salido ha hecho lo propio, tienen incluso sus construcciones derivado de esa corrupción. Y bueno, son varios problemas, seguimos insistiendo, los ciudadanos y grupos ambientales, presidente, han hecho varias gestiones. Aquí tengo todo esto, se trata del medio ambiente, el estero El Salado, es una queja ya, una recomendación que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es la 9-200 de este año, 2022, aquí está, ahí está todo, o sea que son muchos frentes, el estero El Salado, el río Los Orcones, los edificios, o sea, las últimas administraciones han estado devastando Puerto Vallarta. El trabajo que ha hecho últimamente la secretaria María Luisa Albores ha sido, tenemos una aliada con ella, la gente, los ambientalistas, necesitamos más que se apriete ahí para resolver esos problemas porque se resisten. Usted aquí en varias ocasiones ha dicho que estamos empujando un elefante. En Jalisco estamos empujando un mamut, no es un elefante, porque tenemos en Puerto Vallarta muchos problemas derivados que nos dejaron mucha corrupción. Es eso por un lado. Y por otro lado, presidente, si quiere, termino con esto ambiental, tengo otra participación. Sí, pues pedirle a María Luisa que le dé seguimiento y que siga atendiendo las demandas de los ciudadanos de Vallarta, si te parece. Sí. Ya ella seguramente nos está viendo y está tomando nota para darle continuidad a las demandas de ambientalistas de Vallarta. Presidente, se han girado varios oficios por parte de CIAPAL, el ingeniero Salvador Llamas, al ingeniero Joel Hernández Gómez, director general del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, en donde se le ha explicado todo lo que está pasando. No ha contestado los oficios, las delegaciones de Jalisco tampoco contestan. Ahora que hay presencia federal, entonces parece ser que están enderezando el camino, pero mucho tiempo estuvieron siendo omisos. Así que le pedimos que el ingeniero Joel Hernández Gómez dé respuesta a los oficios y se actúe, porque hemos estado en varias colonias sin agua derivado de eso. Hay desvíos también del río, seguramente que por parte de desarrollos inmobiliarios turísticos, seguramente que en la temporada de huracanes se van a encargar de la naturaleza y los ríos van a recobrar su cauce. Entonces, pues vamos a estar ahí y nada más necesitamos un apretón y que el presidente municipal firme ya el convenio. Por otro lado, presidente, hace una semana se dio a conocer el desfalco de aproximadamente 2,000 millones de pesos al fondo del Instituto de Pensiones de Jalisco. Esto fue debido a las fallidas inversiones en las empresas Abengoa, 750 millones de pesos. También en 2015, Transporte Marítimo Mecano, 1,200 millones, 2011, 2012 y 2016. El problema, señor presidente, es que lo que está en riesgo ahora en Jalisco es el derecho a la jubilación para que los trabajadores al servicio del Estado que han aportado dinero toda su vida, y ahora la corrupción y los negocios inmobiliarios, algunos de ellos en Vallarta, otros en Guadalajara, usando dinero de los trabajadores, mantiene al borde de la quiebra al Instituto de Pensiones de Jalisco. Dentro de estos trabajadores están los del sector salud, que han dejado la piel durante 2 años de pandemia y que hoy se verían perjudicados en su derecho a la pensión por los malos manejos impunes que han hecho que sus aportaciones, estén en riesgo. Se avecina, señor presidente, un problema social de enorme envergadura, y si no se toman cartas en el asunto de la escandalosa corrupción en Jalisco que continúa entre empresarios, funcionarios coludidos con el poder. ¿De qué manera el gobierno federal podría actuar en ese sentido? Pues vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo que atienda este asunto y establecer a través de Leti Ramírez comunicación con el gobierno de Jalisco, saber qué está pasando y en qué podemos ayudar, siempre pensando en beneficio de los jubilados, de los trabajadores. Muy bien, presidente. Finalmente decirle que hoy a la 1:00 p.m. tienen reunión en la Consejería Jurídica. Los ejidatarios del Ejido El Zapote piden justicia y apoyo para resolver el conflicto del cual ya tiene usted conocimiento de los terrenos del aeropuerto. Ahí están explotando sus terrenos y no les han dado lo que en justicia corresponde. Sí, se les va a atender. Muchas gracias, presidente. Y aquí con Leti le mandan saludos de Tomatlán, los productores de mango. Le voy a dejar por aquí a Leti todo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Estefanía Calva Palacios. Buenos días, presidente. Pues mi primera pregunta es sobre la visita del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, que llegó, parece, el día de ayer y que hoy, ayer en la tarde confirmó el canciller Marcelo Ebrard que llegaba aquí, pero mi pregunta es la siguiente: si usted se va a reunir con él, habrá una reunión con él, y si esta visita de este ministro español pudiera tomarse como una presión de la Unión Europea para hablar sobre el conflicto que hay ahorita en Rusia y Ucrania. Pues sí, es una visita de los
2 cancilleres. Ese es un encuentro entre cancilleres. En el caso de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a recibir al canciller de España. Es bienvenido. Y también tengo información que se va a entrevistar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eso es básicamente. Otros temas no están contemplados. Parece que también va a tener una reunión el ministro español con el Senado de la República, con Sí. Olga Sánchez y con Puede ser. Ricardo Monreal. Sí, porque el Senado tiene facultades para intervenir en política exterior. Entonces, sí es posible que se dé ese encuentro. Aquí lo enfatizo un poquito en lo del Senado, porque hace como unos 6 días el Senado organizó un foro hablando sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, pero mucha gente estando en esta transmisión en vivo se quejaba porque solamente hablaban en una posición favoreciendo a Ucrania y que no habían invitado a alguien que hablara sobre el tema de Rusia. Entonces, además de que el Grupo Plural, conformado por Gustavo Madero, Emilio Álvarez Casa y Germán Martínez, habían tomado esa carta de los diputados ucranianos para que México diera armas a esta nación. Entonces, pues en ese contexto de que el Senado no sé si esté, favoreciendo, puesto que no invitan a otra nación, ¿no? Balanceando un tema que es un conflicto a nivel internacional. No sé qué piense sobre eso. Pues que la postura de México es muy clara, es no intervención en estos casos, buscar la solución pacífica, procurar que haya ayuda humanitaria, y eso es lo que estamos haciendo, no interviniendo en el conflicto. La solicitud de que mandemos armas se ha rechazado porque es contraria a la política exterior de México, de no intervención, y además de que nosotros no queremos la guerra, nosotros vamos a luchar siempre por la paz. Entonces, lo que sí estamos haciendo es protegiendo a los mexicanos que están en Ucrania. Se les está trayendo, hoy sale de nuevo un avión de la Fuerza Aérea para traer mexicanos y también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países. Eso lo estamos haciendo. Y ayuda humanitaria para refugiados, para quienes ya están en campamentos y necesitan apoyos. Igual también con este contexto del ministro español, que usted ha refrendado que México no censurará medios extranjeros como lo es las cadenas rusas. La Unión Europea ha bloqueado a estos medios rusos por el tema de su desinformación, ¿no? Entonces México garantiza todavía que no se bloqueen estas. Nosotros no bloqueamos la información. Nosotros tenemos que garantizar las libertades. No estamos de acuerdo con las invasiones porque sería un contrasentido. A nosotros nos han invadido, hemos padecido de invasiones. Bueno, nos invadieron de España y nos dominaron 300 años. Nos trataron como colonia. Aún con la visita del ministro español, disculpe, ¿mantiene esa pausa todavía usted? Sí, es que eso es lo que establece nuestra Constitución en el artículo 89. Son los principios de política exterior: no intervención, autodeterminación del pueblo, solución pacífica de las controversias. Bueno, nos invadió Francia en 2 ocasiones, Estados Unidos en 2 ocasiones, y la primera vez pues nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Fue un gran zarpazo, la guerra de intervención de 1847-48. Llegaron hasta acá, izaron la bandera estadounidense en este palacio y nos obligaron a firmar un tratado. Nos quitaron, pues son 9 estados que ahora pertenecen a la Unión Americana, entre otros California, y luego volvieron a invadirnos en 1914, cuando la Revolución Mexicana. Entonces, por eso nuestra política exterior está en contra de las invasiones. No queremos el intervencionismo. Al mismo tiempo, pues hemos nosotros buscado mantener buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo. Ahora mismo la relación con Estados Unidos es buena, es una relación de amistad, de cooperación. Hay 38 millones de mexicanos viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. Tenemos una frontera de 3.180 kilómetros. Sostenemos que es indispensable la integración económica con respecto a nuestras soberanías para fortalecernos como región en el mundo. Pero bueno, nuestra política exterior no puede olvidar lo que ha sido nuestra historia. Entonces, a lo mejor esto no se entiende en otras partes, o los internacionalistas, especialistas en la materia, no toman en cuenta o quieren olvidar, pero nosotros tenemos que guiarnos por una frase célebre que da a conocer en un discurso aquí en la ciudad, cuando regresa triunfante después de expulsar al ejército francés, el presidente Juárez, cuando regresa después de la invasión francesa, se restaura la república y dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso es lo que nos guía, y ojalá y se busque una solución negociada al conflicto de Rusia y Ucrania y que cesen las hostilidades, desde luego la guerra. En ese sentido, cuando dice de Estados Unidos, ayer el gobierno de Biden pronunció que ya no iba a importar gas y petróleo de Rusia, y esto, bueno, ya se incrementó un gasolinazo en Estados Unidos de subir sus gasolinas, y ayer
comentaba que ustedes recibían gasolina de Texas. ¿Esto afectará al gobierno de México? No, a nosotros no nos va a afectar porque, como lo mencionamos ayer, en el balance tenemos un saldo positivo. En el balance entre lo que aumenta el precio del petróleo crudo con el aumento en el precio de las gasolinas. Nosotros desde el inicio del gobierno estamos invirtiendo en exploración y estamos invirtiendo en la perforación de pozos petroleros. Tuvimos la suerte de que encontramos campos petroleros, se descubrieron campos petroleros con mucho potencial. Sin embargo, no vamos nosotros a pasar de 2 millones de barriles diarios de extracción porque queremos cuidar este recurso, que es una herencia para las nuevas generaciones. Y ya para finalizar, presidente, en el tema de Cancillería, hace 6 días pregunté en la Cancillería si había una estrategia para los mexicanos que viven en Rusia. Comentaron que también las afectaciones de estos bloqueos económicos financieros pues no podían, le iba a afectar también a la embajada, pero hay mexicanos que no han podido tener, envíos de dinero para gente que vive en Rusia, entonces pues no han podido dar como una respuesta, y también porque la gente que ha querido traer a sus familiares a México de Rusia, pues los incrementos y los costos de estos boletos son elevados de 150,000 pesos cada pasaje, porque tienen que hacer una vuelta a Turquía y luego de Turquía tienen que tomar otros aviones. Además, con el tema de las aerolíneas, tenemos un caso que una persona tenía un boleto en Lufthansa y que ahora pues con todos los bloqueos no saben qué van a hacer, y no sabemos si Aeroflot también ha tenido contacto en la Cancillería con autoridades rusas, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, se está haciendo lo mismo, y si es necesario, a partir de lo que tú me estás comentando, y ya la Cancillería, ya la Secretaría de Relaciones estaba trabajando también en dar facilidades a mexicanos que viven en Rusia y que quieren regresar al país, y que se les está dificultando por el bloqueo de los espacios aéreos o del espacio aéreo en algunos países. Sí se puede llegar a México desde Moscú, sí se puede, porque quedaron unos turistas rusos en Cancún y los están recogiendo. Sí tienen que hacer un rodeo, pero sí llegan. Pero entonces, en el caso de que se necesite ir a buscar a mexicanos que están en Rusia, podríamos hacer lo mismo que estamos haciendo para atraer a los mexicanos de Ucrania. Igual, esto seguramente hoy lo puede informar el secretario de Relaciones Exteriores. Me tocas a mí el tema, me le adelanté, yo creo, al secretario de Relaciones que iba a dar a conocer hoy lo del avión que sale a Ucrania. No sé si ya lo habían dicho. No, bueno, Marcelo, no, eso sí, ya los detalles ya. Él va a dar el informe. Han hecho un trabajo los diplomáticos mexicanos, incluido Marcelo, de primero. Es algo extraordinario lo que han hecho el Cuerpo Diplomático de México en el mundo y los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluido su secretario Marcelo Ebrard, que es un profesional. Entonces, estamos trabajando. Ok, las personas que tienen estos conflictos podrían hablar con la Cancillería para que sean encontrados. Y yo adelantaría, aunque esto lo van a ver en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que vayan a la embajada de Rusia, de México, de México en Rusia. Okay, muchas gracias. Sí, se va a aprovechar eso. No tengo el informe, seguramente son alimentos, pero Relaciones les va a informar sobre eso. Es que tú te adelantaste y yo también. Bueno, Claudia Guerrero, de Reforma. Presidente, buenos días. Una precisión sobre la visita del canciller español. Si la presencia del canciller español en México puede de alguna manera desbloquear esta pausa en la relación bilateral que declaró con España. Mire, yo cuando hablo de pausa es para que políticamente se internalice una realidad. La relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país. Y aunque cuesta mucho trabajo que se acepte, que se comprenda, México no es tierra de conquista. Entonces todavía tenemos diferencias con estas empresas, como es el caso de Iberdrola, la empresa que tiene que ver con la industria eléctrica. Pero eso es independiente de las relaciones de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España, desde luego interrumpidas durante el franquismo, pero nosotros le tenemos un gran reconocimiento al pueblo español, nuestra admiración, nuestro respeto, pero no es un asunto del pueblo español, es un asunto de empresas, de la élite económica, política, que no han actuado con decencia, pero eso no significa ruptura de relaciones. Qué bien que está aquí el canciller de nuestro país, bienvenido, ya lo dije, y vamos a buscar restablecer por completo, por entero las relaciones cuando se entienda de que vivimos una etapa nueva en la vida pública de México. Ya no es el tiempo en que Repsol hacía y deshacía. Nos costó mucho Repsol en compras de gas, en contratos para extraer gas que no rindieron, que no
no fueron rentables para México y ellos sí sacaron muchas ventajas. Se les vendieron incluso acciones que tenía Pemex en Repsol a precios bajos. O sea, hemos tenido problemas económicos, financieros, se ha afectado la hacienda pública. Y lo mismo con OHL, que se quedaba con todos los contratos de las autopistas solo por las relaciones, por el tráfico de influencias. Y el caso pues más penoso de que una empresa española, Iberdrola, dedicada al negocio de la luz, de la energía eléctrica, contrata como consejero a un expresidente de México. Eso es una ofensa, llevarse de empleado a un expresidente de México. Y todavía tenemos asuntos ahí pendientes porque obtuvieron subsidios, ventajas muy favorables, todo por el tráfico de influencia. Entonces eso es lo que queremos que se aclare y repito, no tenemos nosotros fobia al pueblo español, lo respetamos mucho, es un pueblo trabajador, un pueblo migrante que simboliza lo que ha significado la migración en el mundo, de cómo el que sale por necesidad de su país, dedicado al trabajo constante, puede obtener un patrimonio. Ese es un ejemplo en el caso de España, en el caso de los mexicanos que se fueron en esas condiciones y que ahora están trabajando honradamente en Estados Unidos. Y también los que vinieron por defender a la República y se les dio protección en el gobierno de Lázaro Cárdenas, españoles que aportaron muchísimo en todos los campos de la vida pública. También como ha sucedido en otros casos, cuando las dictaduras de América Latina, que llegaron muchos en busca de asilo o se les dio asilo, contribuyeron, fueron maestros, las universidades de México, se desempeñaron en las empresas, en el sector público. Entonces es una relación muy fraterna. Ya lo dije, solo en el franquismo, por lo que significó, se rompieron las relaciones, pero no tenemos motivo para que haya ruptura de relaciones. Es nada más, vamos a reflexionar sobre cómo ha sido nuestra relación o cómo fue la relación durante el periodo neoliberal, porque ya no puede ser lo mismo. Y lo están entendiendo muy bien. Yo agradezco que le dieron el beneplácito al nuevo embajador de México en España, Quirino Ordaz, que ya está también aprobado por el Senado mexicano. Ya tenemos un nuevo embajador y él va a hacer un buen trabajo. Gracias, presidente. En otro tema, preguntarle. Ayer se dio a conocer que un tribunal federal suspendió los permisos ambientales para el Tren Maya, desde Palenque hasta Izamal. ¿Esto va a detener las obras o qué estrategia legal tienen para enfrentar este tema que hasta donde se publicó es inapelable? No, porque lo va a resolver la Corte. Es un asunto que tiene que resolverlo la Corte en su momento y no nos va a detener si legalmente esa es la decisión, la tenemos que respetar, pero entiendo que no tiene ese alcance. ¿Las obras continúan con normalidad? Sí. Incluso también el desmonte de vegetación. Sí, que ya lo expliqué porque nuestros adversarios han desinformado. Ya expliqué que van a desmontarse 100 hectáreas, cuando mucho, tomando en cuenta que en línea recta son 100 kilómetros. De Acaguay, ni siquiera Monte Alto, no es selva. Pero a cambio de eso, porque sí nos importa proteger la naturaleza, por convicción, estamos sembrando 200,000 hectáreas de árboles en toda la ruta del Tren Maya, 200,000 hectáreas. Y se están constituyendo 3 parques naturales, 18,000 hectáreas para la flora y para la fauna. Se va a ampliar la reserva de Calakmul, se va a crear el parque de Tulum, que va a integrar 1,000 hectáreas, incluso va a ser un parque para la producción del jaguar, y 2,200 hectáreas también que se van a constituir en parque natural en Guzmal, muy cerca de la zona arqueológica. Pero entonces esto no afectará, terminarán de acuerdo a los plazos programados. Sí. Los adversarios nuestros van a estarnos poniendo obstáculos. Yo recuerdo que cuando inicié, que era jefe de gobierno, el segundo piso, lo tuvimos que hacer a pesar de los amparos. El finado Burgoa, un gran abogado, pero con una postura conservadora, promovió un amparo. No quería el segundo piso. Y un partido que no voy a mencionar, porque ustedes se imaginan, conservador, hizo lo mismo. Y el Reforma, en ese entonces. Y salimos adelante. Y luego que nos criticaban por los segundos pisos, terminaron copiándolos en todos lados. Entonces ya tenemos pues una experiencia de cómo enfrentar al conservadurismo, que quisiera que nos fuera mal. Está como ayer Joaquín López Dóriga, ¿no? Esperando que hubiese enfrentamientos. Esta conductora Azucena Uresti, transmitiendo en vivo. Bueno, cuando se trata de una movilización así, transmiten en vivo todos los medios. Es como cadena nacional. Pero hasta chistoso, ¿no? Porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad. ¿No tienes ahí su texto? Y luego le contesta Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio que estaba amurallado porque pidieron protección. Pero
es claro que la señora no nos quiere. Entonces, cualquier cosa lo utiliza. Por ejemplo, miren, pues esto es lo que padecemos diario y es general. A ver si le pones, ¿sí? Pero es como López Dóriga, como Ciro, como Loret de Mola, el Reforma, el Universal, etcétera, etcétera. Más los periódicos de Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times, el País. De veras, es una falta de rigor periodístico. Están mostrando que son medios que defienden a grupos de intereses creados y que están en contra de gobiernos que buscan combatir la corrupción y ayudar a los pobres. Son medios de la oligarquía, para decirlo con claridad, los de aquí y los de allá. Si ustedes ven al New York Times, al Washington Post, al Wall Street Journal, al Financial Times, al País de España, todos iguales. ¿Qué defienden? Pues las empresas extranjeras que hacían su agosto, que venían a robar, a saquear. Eso es lo que defienden. Y es lo mismo aquí. ¿Qué defienden? ¿Por qué están en contra de nosotros? Porque ahora los potentados tienen que pagar impuestos, que no pagaban, aunque parezca increíble. Las empresas más importantes, los bancos más importantes, no pagaban impuestos, les condonaban los impuestos. Entonces, como se reformó la Constitución, ya les conté que en el encuentro que tuve con el presidente Biden la primera vez, 2012, me dijo, ¿y cómo le va a hacer? Era yo candidato. Pues voy a combatir la corrupción y a que paguen impuestos, se acaben los privilegios fiscales, que paguen impuestos los potentados, que no pagan. Y riéndose, ya cuando terminó la conversación, me dijo, oiga, si gana y aplica esa política de que paguen impuestos los de arriba, me lo transmite. Y esto me lo dijo riéndose. Digo, sí. Ahora que fui a la Casa Blanca, salió el tema. Y le dije, ¿qué cree? Ya están pagando impuestos. ¿Se acuerda? Porque él empezó hablando de que en Estados Unidos las corporaciones no pagaban impuestos. Y ya le expliqué lo que estábamos haciendo nosotros aquí. Por eso no tenemos problema. Enfrentamos la pandemia. Ahora enfrentamos la crisis de esta guerra porque no permitimos la corrupción, porque no hay privilegios fiscales y porque estamos ayudando a la gente pobre. No estamos permitiendo que el presupuesto, que es dinero del pueblo, se lo roben unos cuantos. A robar a otra parte. Ya se terminó eso en México. Pero miren, esto es lo que tenemos que resistir y además es normal. Si no hubiese esto, significaría que no estamos llevando a cabo una transformación. Deberíamos estar preocupados. Pero como este es un movimiento transformador, pues produce una reacción y es esto. A ver, porque también de este tipo de comentaristas de radio, de televisión, está lleno. No hay de otros. Todos tienen esta misma concepción y reciben consigna o están al servicio de grupos de intereses creados. Sí hay una prensa distinta, medios de información distintos, ¿no? Pero es minoritaria. En las grandes empresas de la información domina esto. ¿No tienes el audio? De las Libertades es hoy una ciudad amurallada. Hay 3 capas de vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional. Son aproximadamente 3,5 metros de la banqueta hacia carriles centrales del circuito del Zócalo. Ahí están. Lo mismo la Catedral Metropolitana, lo mismo el Palacio de Bellas Artes, lo mismo la representación del Estado de Gobierno de Nuevo León, el hemiciclo a Juárez. Ahí está el hemiciclo a Juárez. Han trabajado mucho, han invertido mucho. El Banco de México, la glorieta de las mujeres que luchan, donde saben de antemano que habrá una parada de las mujeres porque así lo han anunciado. El Ángel de la Independencia, desde donde va a partir una de las marchas, una de las colectivas. Todos los lugares están amurallados, vallas metálicas o tapiales de madera. Además, es tanto el temor, o tendrá el gobierno alguna información que no quiere compartir, que el mismísimo general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional en persona, supervisa esta noche las instalaciones de las vallas metálicas frente a Palacio Nacional. Pues es su trabajo del general. Pero miren, no tienen un fragmento. Ah, bueno, esto es lo que contesta Pedro Miguel. Sí, ese es el edificio de Milenio. Y ellos pidieron que se les protegiera. Y desde ahí estaba ella transmitiendo. Pero a ver, ¿no tienen algunas imágenes de ayer de cómo le pegaban a la valla? En Catedral, fíjense, un asunto, ¿no? Muy especial. El gobierno de la ciudad no tuvo vallas. Está aquí, en el Zócalo. De ahí nadie protestó. ¿Dónde fue la protesta esta violenta? La Catedral y Palacio. Porque, como diría Joaquín López Dóriga, la nota es la nota. Aquí lo que querían pues era choque, meterse, Palacio en llamas, ya no el llano en llamas, la gran novela de Juan Rulfo, sino el Palacio en llamas.
Presidente, si me permite, quisiera preguntarle sobre otro tema. A pesar de la gravedad de los hechos violentos registrados el fin de semana en el Estadio Corregidora de Querétaro, ayer la Federación de Fútbol aplicó unas sanciones, pues básicamente ridículas, económicamente de un poco más de 1,5 millones de pesos y además suspensiones solamente temporales a estos grupos violentos denominados barras. ¿Qué opina sobre esta decisión? Pues eso está manejado por los dueños de los equipos. Yo siento que deberían de actuar con más responsabilidad todos. Hay dueños de equipos que sí están preocupados por lo que pasó en Querétaro, que ya ha sucedido en otras partes, pero en Querétaro fue más difundido. Entonces, pues ojalá y esto se atienda bien, se consulte a los ciudadanos, a los aficionados, a los comentaristas del deporte, del fútbol, y que después de esa consulta que se escuche pues a los protagonistas, los que tienen que ver con el fútbol, a todos, desde luego a los que asisten a los estadios, a la gente que va con sus familias, y que a partir de ahí resuelvan. Pero para evitar que vuelva a Que suceder no sea algo así. una cuestión cupular, pues, de arriba, que proteja siempre intereses. Y lo otro es que se tiene que cuidar con la policía y no echar en saco roto lo que significa la vigilancia, no solo en partidos de fútbol, en todos los eventos masivos. Yo recuerdo cuando fui jefe de gobierno, teníamos una atención especial para los fines de semana, porque se concentraban 200, 300,000 personas en distintos eventos y había que cuidar. Entonces eso las autoridades tienen que hacerlo. Por ejemplo, fíjense la diferencia de la valla, lo que sirvió la valla. Si me pongo a ver lo que iba a decir Azucena o López Dóriga o Loret, si con ellos nunca queda uno bien, si la ensarto pierdo y si no la ensarté, perdiste. No, uno tiene que tomar decisiones de acuerdo a lo que corresponde, con profesionalismo. ¿Cómo no vamos a saber de qué hay provocadores y que dejamos descubierto Palacio? Se meten, queman las puertas, se meten. Y los fifís felices que recorran el mundo esas imágenes, el palacio y la catedral en llamas, porque son muy irresponsables y muy hipócritas y muy corruptos, porque al final de cuentas lo que quieren es regresar por sus fueros y por sus privilegios. Y por eso esa estrategia golpista, mediática golpista, de debilitamiento al gobierno. Afortunadamente el pueblo de México es mucha pieza. No tienes de las vallas. Bueno, sí, pero no, está bien eso este es el metro. Aquí se les cayó mire, esa es la valla, pero debe haber otras que no estén. Ahí está, mire. Se quitaron como 60 martillos, sopletes, marros. Pero a ver si no hay una imagen. Ahí está más. Está el palacio atrás. Eso es humo de extintores para apagar el fuego. Esta es una franja de enfrente del palacio y de la catedral. En la plancha del Zócalo la gente, mujeres, manifestándose, que no participaron en esto. Aquí estamos hablando de 500 gentes más o menos, 500 personas. Sobre todo mujeres, pero también ya al final hombres que se metieron. Pero afortunadamente resisten las barreras. Bueno, eso ya no es pero bueno, ese es un decomiso de bombas molotov y de martillos pero ya. Finalmente, prevenir, o sea, por lo que dices del fútbol, sí, comentaba yo que cuando antes, y yo creo que sigue haciéndose, cuando hay estos juegos de Pumas América, América Chivas, salen primero los de la porra de un equipo y luego al final los otros, se ordena pues para que no se enfrenten y se cuida la entrada, hay un protocolo exactamente. Gracias. Entonces yo estoy seguro que los dueños de los equipos van a ayudar y todos además, miren, una mamá que se ríen de mí cuando los acuso a los malportados, con las mamás y con los abuelos y las abuelas. Pues una mamá entregó a su hijo porque estuvo en lo del estadio de Querétaro y yo los voy a seguir acusando a los que se portan mal y voy a seguir recurriendo a los papás, a los abuelos para que nos ayuden a que no haya violencia.
Entonces, es lo que debe de hacerse. Finalmente, Bueno, vamos. Presidente, nada más, finalmente quería preguntarle si a pesar de todo este escándalo que se ha generado por la filtración de los audios de una conversación del fiscal general, si usted cree que el fiscal puede sostenerse en su cargo a pesar de lo que se ha revelado desde su Yo punto pienso de que vista. sí, porque se tiene que proceder de conformidad con la ley y entiendo o tengo la información de que sobre este asunto va a intervenir la Suprema Corte, va a resolver, sí, pero esa es una postura de tipo política. Por ejemplo, el exministro Ramón Cosío, que está en contra del gobierno actual, ya tiene esa postura, hay que quitarlo, hay que tumbarlo. Yo pienso que se tiene que resolver en los cauces que establece la ley. Eso lo va a resolver la Suprema Corte. Y no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del fiscal. Este ministro, hablando del Poder Judicial y de los ministros, pues fue de los que aprobaba todo en los gobiernos conservadores y él está en el flanco derecho. Entonces, no nos metamos a querer resolver esto con posturas políticas, porque también hay mucha hipocresía. Yo ayer les decía, ¿creen ustedes que Martín Moreno, este novelista que tiene mucho éxito, tiene muchos lectores entre la clase media, creen sinceramente que le preocupa la educación pública? Porque él plantea que estamos cancelando el programa de la escuela de tiempo completo. No, ¿qué le va a interesar la educación pública? Si él es un reaccionario. Todas sus novelas van dirigidas a un público que tiene un pensamiento conservador, calumniando al general Cárdenas y a los dirigentes populares, y desde luego en contra del servicio público y de la salud y de la educación pública. Pero también Claudio X González, lo mismo. ¿Se acuerdan cuando estaba la campaña para que se impusiera la mal llamada reforma educativa? Decía, ay, mis niños, me preocupan mucho los niños. Sí, yo no sé por qué aquí, Elizabeth, porque es una muy buena persona, pero les llama a la organización, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción. Son mexicanos a favor de la corrupción. Hasta en eso son falsos, porque lo que defienden es eso, la corrupción. Claudio X González y todos ellos son unos reverendos corruptos. Pero en fin, vamos con Liliana. Gracias, señor presidente. Buenos días. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Preguntarle, ayer usted comentaba sobre la universalización de la gratuidad en la salud. Yo quisiera saber, en los institutos, en sexenios pasados ocurría que sí pagábamos cuotas mínimas, pero había cuotas tan mínimas que gente que no tiene recursos ni siquiera podía pagar eso. Pero luego venías y tenías que hacerte una cirugía, una prótesis, algún insumo que tuviera que ver con la anestesia o estas agujas que se utilizan para hacer la punción en una mastografía, tenías que pagarlas por tu cuenta. Yo quisiera saber si dentro de este esquema de gratuidad se va a cubrir todo esto y de dónde van a salir estos recursos para mantener a estos institutos que, hay que reconocerlo, tienen una excelente calidad y son reconocidos a nivel mundial. Esa sería mi primera pregunta. Sí, Gracias. es gratuidad, es el derecho a la salud, está contemplado en la Constitución y no queremos que sea letra muerta. Todos podemos ir a un centro de salud, a un hospital, recibir atención médica, medicamentos y estudios gratuitos, de manera gratuita. Ese es el ideal. Hacia allá vamos y ya empezamos en los institutos y no es cuadro básico. O sea, no se reduce a un determinado número de claves o de medicinas y no incluye estudios o no incluye, como tú mencionas, equipos, ¿no?, que se requieren con más costo. No, es gratuidad completa para los no asegurados, población abierta, que es más de la mitad de los mexicanos, que no tienen seguro social, que no tienen ISSSTE, que no tienen seguridad social. Entonces, para ellos es la salud gratuita, atención médica y medicamentos gratuitos. Ahora, me preguntas, ¿de dónde va a salir? Ese es el tema. Es que si no hay corrupción, con el mismo presupuesto
de antes alcanza para dar la medicina a todos y atender a todos los mexicanos que no tienen ahora ese derecho, del derecho a la salud. De ahí viene el problema con Loret de Mola. Vean ustedes Latinos, que es parte de la empresa que está financiando a quienes nos atacan. ¿A qué se dedican? Además de los medios, ¿a qué se dedicaban? A vender medicamentos al gobierno. Políticos que vendían grandes cantidades de medicamentos, incluso adulterados, a precios elevadísimos, contratos con los gobiernos estatales, todavía los tienen. Entonces, como eso se termina, como ya no hay esa corrupción, porque era extremo, imagínense, robarse el dinero de las medicinas, pues lo hacían. Entonces, por eso la rabia. Y entonces Latinos, pues contrata a los periodistas que están en el Universal o que están en Milenio o en una estación de radio, y ese periodista cobra doble. Le paga el dueño o el empresario de la radio, de la televisión o del periódico, pero recibe otro sueldo, en este caso de Latinos. ¿Cómo entregaban los del Consejo Coordinador Empresarial y cómo hacen sus acopios de recursos los de Mexicanos en favor de la corrupción? Que dicho sea de paso, hasta el gobierno de Estados Unidos les da dinero, que es un asunto que tenemos pendiente con el gobierno de Estados Unidos, que no nos han querido atender. ¿Cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos le dé dinero a estos grupos que se dedican abiertamente a atacar a un gobierno legal y legítimamente constituido? Eso es intervencionismo. Eso no debe de caracterizar nuestras relaciones. Eso no es amistoso, pero son de las cosas que tendrán que ir cambiando en la política exterior de Estados Unidos. Todas esas aptitudes, ¿no?, que a lo mejor ellos ven como normal el financiar a estos grupos que se disfrazan de sociedad civil, pero que tienen un propósito político. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para que se pueda garantizar la atención médica? Pues de no permitir la corrupción. ¿De dónde salió el dinero para pagar por anticipado las vacunas? Fíjense lo que se logró pagando por adelantado las vacunas, alrededor de 40,000 millones de pesos. Pues protegimos a la gente. ¿Por qué nosotros estamos abajo en cuanto a número de fallecidos con relación a otros países de América, incluso con relación a Estados Unidos? Porque vacunamos. Y también otra cosa que nos ayuda mucho, la campaña contra la vacuna en Estados Unidos caló, es decir, llegó a muchos sectores y se quedaron sin vacunar un porcentaje considerable de estadounidenses. Cuando viene la cuarta ola, ustedes saben que hubieron muchísimos contagios. Esta nueva ola, esta variante, fue la que más contagios produjo en México y en el mundo. Sin embargo, como ya estábamos vacunados, a nosotros nos protegió. Y entre más vacunados, menos fallecidos. Por eso quedamos abajo de Estados Unidos. Nos ayudó mucho la actitud de la gente. Por ejemplo, aquí en la ciudad, casi el 100% con refuerzo. Tenemos alguna dificultad en algunos estados, pero estamos trabajando, visitando todas las comunidades y seguimos haciendo conciencia de la necesidad de la vacuna. Pero regresando, ¿por qué se pudo enfrentar el problema? Porque teníamos los recursos disponibles, porque no se permite la corrupción. Les puedo mostrar lo de los ingresos, a ver si ponen la tabla de ingresos del gobierno. Estamos padeciendo ahora por la crisis, bueno, la inflación que está afectando, y pues nos da tranquilidad de que estamos manteniendo los ingresos necesarios en la hacienda pública. A ver si nos los envían, pero todo está en no permitir la corrupción. Lo de la medicina está vinculado con Latinos, y Latinos está vinculado con Loret de Mola, y Loret de Mola está vinculado con los escándalos en contra nuestra. Entonces, como dicen en mi pueblo, por algo será. Señor presidente, en lo que Jesús busca la información que usted le pide, hablando en este tema de la vacunación, tuve en el programa de radio a William Orozco, el representante comunitario de estas comunidades, valga la redundancia, cercanas al volcán del Tacaná. Él me hablaba de la importancia y la puntual atención en materia de lo que usted mencionaba en tiempo y forma de la llegada de las vacunas. Ellos representan a las zonas de Cacahuatán, Unión Juárez
es zona alta de Tapachula, Tlachico, Metapa, Frontera Hidalgo y por supuesto Suchiate. Y mencionaba que están muy agradecidos con el gobierno federal por la prontitud de la llegada de las vacunas, pero al mismo tiempo me platican de la situación precaria en materia de servicios de salud. Ellos quisieran conocer si existe durante su gobierno la posibilidad de crear un hospital de segundo nivel de IMSS Bienestar, porque me comentaban que tardan a veces entre 6 y 8 horas de bajar de las comunidades a un lugar en donde haya transporte y de ahí llevarlos a lugares en donde puedan ser atendidos. Ahora con la COVID-19, muchos de estos ciudadanos que para ellos han sido olvidados en sexenios anteriores no tenían acceso a llegar a tiempo a una atención hospitalaria y pues desafortunadamente perdían la vida allá arriba en sus casas. Yo quisiera preguntarle expresamente, señor presidente, si esa posibilidad de la creación del hospital de segundo nivel de IMSS Bienestar para esta comunidad que alberga alrededor de 850,000 habitantes pudiera ser posible en su sexenio, porque seguramente ahora que esté en la gira le harán esta misma petición. Gracias. Sí, yo pienso que sería conveniente informar, ahora que ya está bajando la pandemia, que ya está haciendo menos daño en hospitalización, en fallecimientos, ya estamos dedicándonos a fortalecer el sistema de salud pública para hacer realidad el que tengamos buena infraestructura, que los hospitales tengan equipo, que no falten los médicos generales, los especialistas, las enfermeras, que no falten los medicamentos. O sea, en eso estamos, porque queremos dejar un sistema de salud de primer orden, como lo merece el pueblo de México. Entonces, ya estamos trabajando, se están haciendo censos, inventarios, se están recorriendo los estados para ver cuántas unidades médicas, cuántos centros de salud, cuántos hospitales, cómo están en equipos, cómo está el personal. Estamos haciendo un diagnóstico de toda la situación de salud en el país, lo que tiene que ver con el sector público. Y vamos a comenzar ya a tener completos los sistemas de salud de 13 estados en este año, y el resto los vamos a tener el año próximo, completos. Es decir, no les van a faltar los médicos, no van a faltar los especialistas, no va a faltar los medicamentos, y vamos a tener atención accesible, lo que tú estás planteando, que haya primer nivel, segundo nivel de atención, sí, y tercer nivel, o sea, que haya un sistema de salud integral, eficiente, de calidad y al mismo tiempo gratuito. Entonces, como ya estamos trabajando en esto, me gustaría que conocieran y además dar a conocer a toda la población el plan. Entonces, les puedo proponer, como ya no tenemos afortunadamente mucho que hablar de la pandemia, el martes próximo, que venga todo el sector salud, que venga el secretario de salud, el subsecretario, el director del seguro, del ISSSTE, todos. El doctor Pedro Centeno, que ha hecho un recorrido muy interesante, y nos ISSSTE pudiera dar a conocer todo lo que ha encontrado sobre las clínicas del ISSSTE, por favor. Nada más que yo en esta ocasión, el martes, pienso que debemos de informar sobre el sistema de salud para los no asegurados, los que no tienen la seguridad social, para población abierta, que es lo que estamos ahora atendiendo. Y luego, si les parece, ya cómo se está reforzando el seguro social, el ISSSTE, para los derechohabientes, si les parece. Entonces, el martes les van a explicar qué estamos haciendo para el sistema IMSS Bienestar, que es el modelo que vamos a utilizar en todo el país. Ya estamos llegando a acuerdos con los gobiernos estatales. Me dio mucho gusto, y aquí lo informo, la actitud del doctor Navarro de Nayarit, que tiene una gran experiencia como médico, ha trabajado en instituciones de salud, llega a el gobierno y se pensaría, ¿no?, de que iba él a querer manejar el sistema de salud como se maneja todavía, ¿no?, que son los estados los que se encargan del sistema de salud. Él nos informa que estaba dispuesto, además que creía necesario y conveniente, la federalización del sistema de salud y que se integrara el sistema de salud. Y está dando todas las facilidades. Entonces, vamos a resolver muchos problemas. Adelanto a los trabajadores de la salud dos cosas. Primero, que este nuevo sistema no les afecta en sus prestaciones, en sus sueldos, en su antigüedad, en nada les va a afectar. Primero. Y segundo, que los médicos, enfermeras,
enfermeras que están contratados por honorarios van a ser basificados. Así se les va a regularizar su situación. Se los adelanto. ¿Para qué? Porque hay muchos intereses en todo esto. No los inquieten, que tengan confianza, que va a mejorar el sistema de salud y que ellos van a ser respetados, se les van a garantizar sus derechos laborales y que estamos muy agradecidos con ellos, con médicos, con enfermeras, con todo el personal del sector salud, porque con ellos salimos adelante frente a la pandemia. Entonces no sé si tengas ahí el dato. A ver, sí, miren, a pesar de enero-marzo del año pasado, 745,000 millones de pesos. Enero-marzo de este año, 811,000, como 60,000 millones más. Nos da 1.5 de incremento en términos reales, pero con una inflación mayor. Entonces, pues vamos bien, no tenemos problemas de financiamiento y con el aumento en el precio del crudo, compensamos el subsidio que vamos a seguir dando a las gasolinas. Ahora, la gasolina en México está costando menos que lo que cuesta en Estados Unidos, en algunas regiones de Estados Unidos. Y sí garantizarle al pueblo de México que no va a aumentar ni la gasolina, ni el diésel, ni la luz. Ya está dando frutos la política energética que iniciamos. Les hablaba yo de que el habernos metido a invertir en exploración nos da la seguridad de que tenemos petróleo. No es el caso de otros países petroleros que tienen petróleo, pero no tienen exploración. Ya nosotros sabemos dónde está. Ya nada más es de invertir para perforar y extraer el petróleo. Eso nos está ayudando mucho en esta situación de crisis en los precios del petróleo. Lo otro es que desde el principio nos dedicamos a rehabilitar las refinerías y tomamos la decisión de comprar la refinería de Deer Park. ¿Y eso qué nos significa? Pues que estamos importando 45% menos de gasolinas. Entonces el precio de la gasolina que está arriba, pues no nos afecta mucho porque realmente necesitamos solo 250, 300,000 barriles de gasolinas para tener resuelto nuestro consumo. Ya no se llegó a tener en el 2018 importaciones por 800,000 barriles a 300,000. Es manejable. ¿Se acuerdan ustedes de que había un candidato? Porque no puede ser tan rígida la vida, ¿no? No podemos perder el sentido del humor. Hay que reírnos. Sí. Es buena la risa y el buen humor. No enojarnos, no amargarnos. ¿Se acuerdan que había un candidato que decía que para qué sacábamos el petróleo? Que ya no se iba a necesitar. Imagínense. Ay, nanita, si hubiese ganado. Ahí se los dejo ya de tarea. Muy bien, vamos con Shaila. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle sobre el decomiso que dio a conocer la Sedena el jueves pasado de un arsenal, casi 3 millones de cartuchos y otras armas allá en Sonora. Si tuvo conocimiento de este hecho y si han investigado la procedencia de ese arsenal que se decomisó ahí, si llegó de Estados Unidos y sobre cómo pudo ingresar al país. Pues sí es un decomiso muy importante de armas en Sonora que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa. Nunca se había hecho un decomiso así, con esas cantidades de armamento. Y la procedencia, pues, es de Estados Unidos. Eso es lo que ha venido planteando Marcelo Ebrard acerca del control de la comercialización de las armas de Estados Unidos, las armas que se introducen a México. Entonces vamos a seguir con este plan. Puede ser que haga falta más información y la semana próxima podemos dar detalles sobre el decomiso, si te parece. Sí, presidente, no se sabe, ahorita no tiene información sobre cómo entraron las armas. O sea, No, pero yo espero que la Secretaría de la Defensa presente un informe, si les parece, hasta dónde tienen ellos información sobre este asunto. Gracias, presidente. En un segundo tema, el gobierno de Baja California presentó denuncias penales en contra de al menos 3 exsecretarios de la administración de Bonilla por probable daño al erario por el orden de 12,000 millones de pesos. Es por la construcción de una planta fotovoltaica allá en Baja California. Entonces, preguntarle si usted estaba enterado de estas acciones y cuál sería la postura pues ante este conflicto del gobierno actual con el gobierno anterior. Bueno, tengo entendido que esa planta no ha sido autorizada por las autoridades federales. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica son asuntos de carácter federal. No pueden
disponer los estados sobre la energía eléctrica, la producción, distribución de la energía eléctrica, de acuerdo a la Constitución, es algo que tiene que ver con el gobierno federal. Entonces, hasta donde sé, van a resolver o están por resolver, o una de esas ya resolvieron. A ver si le llamas por teléfono a Adán, que nos diga si ya resolvieron, en qué instancia está lo de esta planta de Baja California. Entonces, no puede haber denuncia de fraude, pienso yo, si no está autorizada la planta, porque no se puede hablar de 12,000 millones si todavía no tiene autorización la planta. O sea, no existe la planta, según mi información. ¿Pero ya existe la denuncia? Sí, anunciaron allá en Baja California el gobierno actual estas denuncias penales en contra de varios exsecretarios de la administración de Bonilla por este daño. Dicen ellos que son 12,000 millones de pesos. Pero yo tengo entendido que todavía no se autoriza. De todas maneras lo vamos a informar. Ahora mismo nos va a decir el secretario de Gobernación. ¿Qué dice la Secretaría de? Sí, se negó el permiso. Ok, presidente, sobre el tema de Querétaro, lo que sucedió en el estadio, bueno, este tema que causó tanta indignación en la población, sobre todo las imágenes que se vieron, preguntarle de qué forma se va a involucrar la federación para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en un estadio en México, y también para que no queden impunes, y cuánto tiempo se va a esperar para que se den resultados sobre los responsables de estas agresiones que se dieron ahí en el estadio, que pues fueron bastante fuertes, ¿no? Lo que se pudo ver. Miren, hay una muy buena comunicación con el gobierno de Querétaro. Hoy en la mañana nos informaron que afortunadamente ya están dados de alta, ya les dieron de alta a todos los heridos, que solo queda uno en gravedad, pero con muchas posibilidades de salvarse. Ese es el informe de hoy en la mañana, que es lo que más importa. Yo creo que a todos nos importa, pero a las autoridades mucho. Cuando hay una desgracia, lo que uno quiere es que no haya muertos. O sea, yo recibo reportes de todo lo que pasa en el país. Bueno, primero desde muy temprano, la mañana, y luego todo el día hasta muy tarde. Suena el teléfono. Entonces, que hubo un incendio, que hubo un derrumbe, todo lo que sucede. Y lo primero que se pregunta es si hubieron fallecidos, si hubieron muertos. Y si están heridos, en dónde están siendo atendidos y que se les dé buena atención. Entonces, aquí yo, pues la verdad, estoy contento de que no hayan perdido la vida, que se estén salvando los heridos. Eso es lo que más me importa de todo, la vida, aunque sea de uno. Entonces, ya también el gobernador con las autoridades de Querétaro están actuando, ya tienen detenidos a más de 10 detenidos, ya se está actuando. Si lo vemos necesario, podría ser para mañana, aunque mañana jueves tenemos una exposición de lo que es la cuarta sección del bosque de Chapultepec, todo el parque de Chapultepec, que es un proyecto extraordinario que se va a exponer. Entonces, pero si nos da tiempo, podríamos hablar después de eso, de lo de Querétaro, con todos los datos, lo que tiene que ver con la situación de los heridos, la consignación de los responsables, lo de la seguridad en los estadios, lo que tiene que ver con las multas o decisiones que toman los directivos de los equipos. Ya podríamos hablar más de eso, si te parece. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo les propongo que nos quedemos hasta aquí. Mañana. Sí, pero se va. Hay un compañero periodista holandés, Eric. ¿No te quedas para mañana, Eric? ¿No te quedas para mañana? ¿No puedes venir mañana? Bueno, ahora, de una vez. Entonces, me llamo Eric y mis compañeros y yo somos un equipo de televisión de Holanda. Hacemos una serie documental sobre el tema de restitución. Entonces, estamos aquí, estamos grabando la historia del penacho. Y tengo unas preguntas. ¿Existe ahora una solicitud oficial del gobierno mexicano para la restitución del penacho? Sí, incluso se le propuso al presidente de Austria que nos enviaran temporalmente el penacho para una exposición el año pasado, que se cumplieron los 500 años de la invasión y de la caída de Tenochtitlan. Se le pidió que nos permitieran exhibir el penacho, y tengo entendido de que Antropología ha hecho gestiones de tiempo atrás para la devolución del penacho. Nosotros
nosotros no planteamos la devolución en lo que a mí corresponde. Entiendo, repito, que ya Antropología ha hecho gestiones en ese sentido. Además, aun cuando no esté por escrito, nosotros sostenemos que todas esas piezas de arte, arqueológicas, históricas, pertenecen al pueblo de México y que fueron sustraídas de manera ilegal, que es un patrimonio de México. Y no para el caso de Austria, sino para el caso de Estados Unidos y para el caso de Francia, Italia, que nos están ayudando mucho, los carabineros en Italia, para recuperar piezas robadas de México, piezas arqueológicas. Entonces, vamos a seguir demandando que nos devuelvan todas esas piezas que se subastan en países europeos. Y en el caso del penacho, yo envié una carta, ¿no tienes ahí la carta? Al presidente de Austria, fue mi esposa a representarme y le entregó la carta y estaba acompañado de las autoridades culturales y la representante del museo de Viena, donde está el penacho, y me platica mi esposa que leyó la carta, mi esposa le explicó de qué se trataba y él lo que hizo fue voltear a ver a las señoras y las señoras hicieron así. Y entonces ya él contestó de que no se podía. ¿Qué piensa usted? Pues que es algo que le pertenece al pueblo de México, es patrimonio nuestro, que se sustrajo ese penacho con muchas otras piezas de manera ilegal. Aunque no sé si ustedes conozcan la historia sobre el tema, hay especialistas que han hecho todo el análisis desde la entrega del penacho, cómo llega el penacho a Austria. Hay quienes sostienen que fue Maximiliano, pero al mismo tiempo, ya que está Maximiliano de Austria como emperador en México, solicita que le presten el penacho y no se lo quieren entregar, ni a él. Eso lo pongo en la carta. Esto lo sostiene un historiador, novelista, Fernando del Paso, que escribió un gran libro que se llama Noticias del Imperio. Y él describe esto. Pero eso es lo que puedo comentarle. Sí, pero cuando los austriacos dicen que el penacho es tan frágil, no pueden moverlo. Ese es el argumento. ¿Está de acuerdo? No, porque se cuida. Ya hay medios, ya hay tecnología para cuidarlo y trasladarlo sin ningún problema. Hay especialistas para este caso. Entonces, lo que ellos han argumentado es que se deshace, que ya no se puede mover y consideramos que no es válido. Lo que pasa es que se sienten dueños, o sea, se apropiaron de algo que es nuestro. ¿Pero está en contacto con los austriacos? Ya a partir de ahí hubo sana distancia. Aquí está la carta, mira, te la voy a leer. Es al presidente de Austria. Estimado señor presidente, escribo esta carta para presentarle a mi esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien tiene el propósito de hacerle un planteamiento que ojalá encuentre una positiva respuesta en bien de México y de Austria. La historia nos une, no siempre con la crudeza de la confrontación y el agravio, también en actos de solidaridad trascendentes y sublimes. En otras palabras, no todo se limita entre nuestras naciones a la imposición del imperio austrohúngaro en México y al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Con el correr de los años, no como paradoja, sino como ejemplo de grandeza, un discípulo político de Benito Juárez García, el héroe que defendió nuestra república frente al ejército invasor, me refiero al presidente Lázaro Cárdenas del Río, decidió, antes que ningún otro jefe de Estado en el mundo, condenar ante la Sociedad de las Naciones, en marzo de 1938, la violenta anexión de Austria a la Alemania Nacional Socialista. Hay, creo que aquí lo digo, pero hay hasta una plaza en Viena que lleva el nombre de México. Con esta reflexión sobre las relaciones históricas de nuestros pueblos y gobiernos, le comparto que el año próximo será muy significativo para nuestro país. Se conmemorarán los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, civilización vigorosa y de enorme influencia en Mesoamérica, que se vería conquistada después de la invasión española en 1521. Para concluir, coincide que se cumplirán 200 años de la proclamación de la independencia de México. Es por ello que sería un gran acontecimiento, un momento estelar en nuestra historia común, que el penacho de nuestro gran jefe, Otlatoani Moctezuma, pudiera
pudiera exhibirse en nuestro país. Hago el compromiso como gobernante de devolverlo. Si ustedes no desean donarlo a la República Mexicana en un plazo no mayor a un año, con todas las seguridades y fundamentos jurídicos que nos requieran. Lo anterior, desde luego, implica la contratación de los mejores especialistas en materia de conservación y traslado de objetos históricos. A cambio, el gobierno de México está dispuesto a ofrecer al pueblo de Austria y a su gobierno para exhibir en su país una amplia colección de piezas que anexo a este escrito, cuyo origen se remonta a la época del llamado Segundo Imperio Mexicano, 1863-1867. Aquí en este palacio hay piezas de la época del imperio, de Maximiliano, y ofrecíamos eso, enviar estas piezas. No está de más comentarle que vivo en un departamento en Palacio Nacional, que fue primero Palacio de Moctezuma, y tras la invasión colonial, Palacio Virreinal, luego Palacio Imperial, y desde 1821 Palacio Nacional. No deja de ser motivo de reflexión para mí ver todos los días, cuando camino hacia mi despacho, esos faroles, lámparas, jarrones y adornos vieneses de 1865 que datan de la época de Maximiliano. En síntesis, por un tema de austeridad republicana que sería largo explicar, vivo sobre los restos de varios imperios, aunque también en el sitio mismo donde se han llevado a cabo las gestas más importantes de mi patria. Señor presidente, considero que es complicada la misión de mi esposa porque no somos ingenuos. He sabido que ni el propio Maximiliano de Habsburgo logró que el penacho de Moctezuma retornara a México. Sin embargo, los que luchamos por la transformación de nuestros países nunca dejamos de soñar. Somos idealistas y utópicos. Esa es la esencia de nuestra vida. Millones de mexicanos estamos persuadidos de que lo difícil se conseguirá y lo imposible siempre debe intentarse. Ojalá Austria y México se unan más, estrechen más sus relaciones con motivo de las conmemoraciones del 2021. Usted y su pueblo siempre serán invitados distinguidos. Le mando un cordial saludo. Sí. Pero no prosperó. Pero hay veces usted personalmente está un poquito furioso con los austriacos. No, ya se me pasó el coraje. Imagínense lo que significó que nos invadieran. Ya pasó mucho tiempo de eso, que también tuvo que ver con la falta de patriotismo de los conservadores mexicanos que fueron allá a buscar a Maximiliano. No es culpa nada más de Austria, es culpa también del conservadurismo de México. Entonces ya también han pasado otras cosas, como esto que estoy también mencionando de el rechazo del presidente Cárdenas ante la invasión alemana a Viena, a Austria, y una relación buena hasta nuestros días. A partir de que no hubo respuesta, pues no sentimos que ellos estuviesen en condiciones de estrechar más nuestras relaciones. Entonces se enfriaron un poco, Sí. pero este es el motivo. Última pregunta. ¿Piensa que sería un día en el futuro en que el penacho va a volver a México? Sí, no lo descarto. Y debe de ser una demanda permanente de los mexicanos. Esté quien esté en el gobierno. Y no solo el penacho, sino muchísimas otras piezas que se han sustraído de manera ilegal, que se han robado de México y que se venden en subastas o están en otros países. Se ha logrado, como ya dije, avanzar firmando convenios como el que tenemos con Italia, y son miles de piezas las que hemos recuperado, piezas arqueológicas del México prehispánico. Un día de estos vamos a informarle al pueblo de cuánto se ha recuperado del patrimonio de México que estaba en el extranjero, porque son muchísimas las piezas que hemos recuperado, con la cooperación de muchos gobiernos que son muy conscientes de que este tráfico de piezas arqueológicas no debe seguirse dando en el mundo. Ojalá y se logre un acuerdo entre todas las naciones. Si no se devuelve todo, que ya no se permita más saqueos, porque todavía se sigue saqueando, que ya no se permitan las subastas de piezas, que solo lo que esté en museos, si es que no se logra que se devuelva, se mantenga para el conocimiento de nuestras culturas en lo público, en cualquier país. Pero que, por ejemplo, las colecciones que son para disfrute privado, en pinturas, en piezas arqueológicas, en piezas históricas, no debe de permitirse. Todo lo que pertenece
pertenece o que es del pueblo de México. Ahora estamos presenciando el que se va a vender un banco de México, Banco Nacional de México, que tiene una colección, un acervo cultural. Una de las condiciones que estamos poniendo para quien compre el banco es que ese acervo se queda en México, o sea, no se puede trasladar al extranjero. Bienvenido, Eric. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.